Hola a todos. Hoy nos acompaña el profesor David Gibbs, catedrático de Historia en la Universidad de Arizona. Así que sí, bienvenido de nuevo al programa. Gracias por invitarme de nuevo, Glenn. Quería hablar contigo hoy sobre parte de esta evolución de las guerras por poder y también sobre cómo, podemos decir, la evolución de una postura pro-guerra en la izquierda política ha tenido desarrollos interesantes. He visto artículos que has escrito en el pasado sobre esto, tanto en relación con la guerra en Afganistán en los años 80, como por supuesto las guerras de Yugoslavia. Pensé que quizás podrías empezar con la provocación de Estados Unidos a la URSS en Afganistán, porque después de que los rusos invadieran Ucrania en 2022, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton dijo que mucha gente ahora miraba hacia el modelo afgano. Dijo esto en MSNBC o en cualquier caso. Y por supuesto, ella estaba insinuando la idea de que podemos utilizar a Ucrania para desgastar o debilitar a los rusos. La lección de Afganistán, o al menos la lección que están promoviendo ahora, fue que podían desgastar a los soviéticos y que esto conduciría a su destrucción. Así que mucha gente ha visto a Ucrania de la misma manera, como una forma de debilitar a los rusos. Sin embargo, también se pueden observar otras similitudes históricas, donde provocar a Dantry se considera una oportunidad. Me preguntas podrías profundizar. Bueno, un par de cosas. Solo para dar contexto, el contexto era la derrota estadounidense en Vietnam. Estados Unidos había perdido la guerra en Vietnam en 1975. Esto causó un daño tremendo a la credibilidad estadounidense, no solo a nivel internacional, sino también a nivel interno. El público simplemente no estaba dispuesto a aceptar la idea de nuevas aventuras en el extranjero. Al mismo tiempo, entre las élites surgió el neoconservadurismo. La idea de que era necesario compensar los fracasos en Vietnam, reafirmar el poder estadounidense y mantener un alto gasto militar, entre otras cosas. Se sentía que lo que se necesitaba era conmocionar al público estadounidense con lo que un neoconservador llamó un evento similar a Pearl Harbor, algo tan impactante que el público aceptaría la idea de una nueva fase de la Guerra Fría. Y ese evento tipo Pearl Harbor fue la invasión soviética de Afganistán, que ocurrió en diciembre de 1979 tras una toma de poder, un golpe de Estado, por parte del Partido Comunista Local Afgano, llamado PPA, en 1978. Una compleja guerra civil dentro de Afganistán fue seguida por una invasión soviética a finales de 1979. Y lo curioso de Afganistán era que nadie sabía nada sobre el país. La base de información pública era prácticamente nula, así que se podía contar al público cualquier cosa que se quisiera. La versión oficial que se dio al público, lo recuerdo muy bien, soy lo suficientemente mayor para recordarlo, era que Afganistán era uno de los lugares más estratégicamente vitales del planeta. Y por eso los soviéticos lo habían invadido, que fue completamente injustificado. Sin provocación, eso lo oíamos constantemente, muy parecido a lo de Ucrania en ese sentido, sin provocación. Y estratégicamente vital, anticipaba una expansión soviética a nivel mundial. Ahora oímos hablar de la expansión rusa, no a nivel mundial, pero supuestamente van a apoderarse de Europa, van a ocupar el sur de Suecia, quizá marchen hasta el Atlántico. ¿Quién sabe? Una retórica muy similar, incluso más exagerada, acompañó la invasión soviética de Afganistán. Y esto se consideraba, de nuevo, estratégicamente vital. Así que pasé muchas décadas revisando los archivos sobre esto. Los archivos, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, debo añadir, remontándome a los años 40. Por cierto, los archivos soviéticos están disponibles en inglés a través del Woodrow Wilson Center. Así que hay una base de información muy amplia. Y lo que eso demuestra es que Afganistán no tenía absolutamente ninguna importancia estratégica para Estados Unidos durante décadas.
Los funcionarios estadounidenses insistían en esto, que Afganistán no tenía importancia estratégica, está subdesarrollado, está muy lejos del mar. En un momento, en 1956, hubo un documento de la CIA que planteaba la pregunta hipotética, ¿y si los soviéticos invadieran Afganistán? Sabían que esto era muy poco probable, pero supongamos hipotéticamente que lo hicieran. Y la respuesta fue que Estados Unidos básicamente no haría nada, porque Afganistán carece de valor estratégico. En 1973 hubo un artículo en la portada del Wall Street Journal, el único artículo de portada, creo, en cualquier periódico importante hasta ese momento, y se titulaba ¿Codician los soviéticos Afganistán? Si es así, es difícil saber por qué. El artículo se refería a Afganistán como una vasta extensión de desierto sin valor para nadie. Pero los funcionarios estadounidenses reconocieron que era importante para los soviéticos porque estaba en sus fronteras, justo en sus fronteras. Y por eso establecieron una gran campaña de ayuda para proporcionar ayuda económica. Y los estadounidenses dijeron que no se trataba de una campaña muy amenazante. Afganistán era neutral. Lo comparaban con Finlandia. En los viejos tiempos, la Finlandia neutral se le llamaba la Finlandia del tercer mundo. Y los soviéticos no tenían interés en una Afganistán comunista. Querían una Afganistán neutral. No voy a entrar en la desestabilización de Afganistán, es una historia muy larga. Debo añadir que fue provocada en gran medida por Estados Unidos. Henry Kissinger decidió en 1973 iniciar un levantamiento en Afganistán para amenazar al gobierno, para mostrar el poder estadounidense, a pesar de que estábamos perdiendo la guerra en Vietnam. Estados Unidos tenía que intervenir en algún lugar. Afganistán estaba disponible. Eso desestabilizó el país, lo que llevó a un golpe de Estado en el 78 y a una guerra civil entre el 78 y el 79 y finalmente a la invasión soviética. Y la conclusión es que los soviéticos, ahora lo sabemos, no querían invadir. La postura estadounidense era que los soviéticos estaban ansiosos por invadir porque querían expandirse globalmente, y esto sería un trampolín hacia el Golfo Pérsico. Primero tomarían Afganistán, luego el Golfo Pérsico y después el mundo. Esa era la posición oficial. Y nadie lo cuestionaba porque no había información real sobre Afganistán. Es interesante, por cierto, que uno de los actores clave en la escalada de la guerra en Afganistán fue el asesor de seguridad nacional del presidente Carter, Zbigniew Brzezinski, quien durante 25 años había sido profesor de ciencias políticas en la Universidad de Columbia y había publicado extensamente sobre relaciones internacionales. Y más tarde, como asesor de seguridad nacional, insistió en que Afganistán era estratégicamente vital. Lo interesante es que durante más de 25 años, prácticamente no hubo ninguna mención de Afganistán en las obras de Brzezinski, lo que subraya el hecho de que no lo consideraba un país muy importante. En cualquier caso, existe esta invención propagandística de que Afganistán era estratégicamente importante porque era necesario conmocionar a la gente para aumentar el presupuesto militar. Permíteme detenerme un momento para ver si quieres hacer alguna pregunta o añadir algo. Bueno, me preguntaba si podrías mencionar la entrevista de Brzezinski. Brzezinski, de nuevo, si quieres traerlo al presente, vale la pena señalar que Brzezinski escribió la secuela de la teoría del corazón continental de Mackinder creo que fue en 1997, cuando escribió el libro El Gran Tablero Mundial. Y esto fue en efecto una receta para avanzar y también consolidar el momento unipolar. Brzezinski fue una figura clave durante décadas. Nació en Polonia y creo que era instintivamente anticomunista. A partir de la década de 1970, desarrolló lazos muy estrechos con círculos militaristas extremos.
Pero él también vio, él también vio que por lo tanto, en este momento unipolar, para mantenerlo era importante, de nuevo debilitar a los rivales, siendo Rusia el principal. Así que por supuesto en su trabajo situó a Ucrania, separar a Ucrania de Rusia, como el objetivo principal. Pero sí, además de eso, si retrocedes a los años 70 y 80, él estuvo allí para armar a los mujahidines en Afganistán. Pero una vez concedió una entrevista, porque toda la idea era que los rusos, como has dicho, invadieron sin provocación, pero él concedió una entrevista como el principal protagonista allí, lo que contradecía toda esta narrativa que habían construido. Permíteme dar un poco más de contexto aquí. En 1978 hubo un golpe comunista que fue el resultado de una prolongada desestabilización que había comenzado antes, y se produjo la toma comunista de Afganistán. El PDPA llegó al poder, pero estaban muy mal preparados para ello, y estaban muy divididos en facciones. Implementaron una serie de reformas para las que el país no estaba preparado, y que resultaron ofensivas para el carácter islámico, muy conservador, población rural. Desembocó en una guerra civil a gran escala. Afganistán de áreas rurales que resisten al gobierno central y están muy orgullosos de su independencia federal sultán. Y mucha gente en Afganistán, ya sabes, no tenía armas pesadas, pero un armero en Pakistán fabricaba copias del fusil británico Lee Enfield de la Primera Guerra Mundial, y muchos hombres afganos guardaban Lee Enfields. Así que sacaban sus Lee Enfields y empezaban a disparar contra los comunistas afganos cuando aparecían en la aldea. Esto llevó a una guerra civil en el país. Una guerra civil muy poco enfocada y desorganizada. A los que se oponían al gobierno se llamaba de manera general los mujahidines, pero no era un solo grupo, eran muchos grupos. Sin embargo, contaban con el apoyo popular. Los comunistas no eran populares, estaban muy mal preparados para gobernar. Así que básicamente hubo 18 meses en los que los soviéticos, de nuevo, ahora lo sabemos tanto por documentos soviéticos como estadounidenses, tenían muy poco control sobre el Partido Comunista Afgano. No lo alentaron. Ni siquiera está claro que quisieran que el Partido Comunista tomara el poder. Eso no está nada claro. Y cuando el partido tomó el poder, los soviéticos se horrorizaron mucho por las reformas que se estaban llevando a cabo, que parecían desestabilizadoras. La posición soviética era: no queremos un Afganistán socialista, no está preparado para el socialismo. Esa era su opinión. En otras palabras, la imagen que presentó Brzezinski, en la que los soviéticos estaban ansiosos por convertir a Afganistán en un país comunista, no es precisa. Estaban ansiosos por hacer que fuera como Mongolia. Los documentos no muestran eso en absoluto. Los soviéticos fueron muy comedidos. Intentaban apartar del poder a las facciones más radicales del Partido Comunista, lideradas por el ministro de Asuntos Exteriores llamado Hafizullah Amin. Se le consideraba un extremista impulsivo, y los soviéticos querían reducir su influencia. Querían incorporar elementos no comunistas al gobierno. Básicamente, simplemente querían estabilizar Afganistán. Lo más llamativo de todo este periodo es que los comunistas afganos recibían ayuda de los soviéticos en forma de asistencia militar y entrenamiento, pero los soviéticos se negaban a enviar tropas. Repetidamente, una y otra vez, los comunistas afganos seguían suplicando a los soviéticos que enviaran soldados soviéticos regulares a Afganistán. Decían: nuestros soldados no son de fiar, por favor envíen soldados soviéticos. Y los soviéticos se negaron repetidamente. Ocurrió un hecho muy interesante. Estoy hablando de esto con cierto detalle porque la idea general es que esto fue una agresión no provocada, que los soviéticos querían apoderarse de Afganistán. Los documentos muestran exactamente lo contrario. En marzo de 1979 hubo un gran colapso del orden en Herat, que creo que es la tercera ciudad más grande de Afganistán, en el que toda una división del ejército afgano desertó a los mujahidines con su equipo.
Y parecía que podría haber un colapso general de toda la situación militar. El Comité Central Soviético se reunió en una sesión de emergencia. Brezhnev no estaba presente, estaba demasiado enfermo, pero todas las demás figuras principales, el jefe de la KG Andropov, el ministro de Asuntos Exteriores Gromyko, Ustinov, el ministro de Defensa, todos se reunieron. Tenemos las actas de esa reunión. La conclusión de la reunión, en la que todos estuvieron de acuerdo, fue que no podían enviar fuerzas soviéticas a Afganistán, porque eso significaría que los soldados soviéticos tendrían que disparar contra civiles afganos, y eso daría una imagen terrible. Significaría el fin de la distensión con los estadounidenses, algo que los soviéticos querían preservar. Así que se negaron. Fueron firmes. No querían invadir Afganistán, al contrario de lo que se dijo después. No tenían ningún interés en invadir Afganistán. ¿Qué les hizo cambiar de opinión? Al final, dos cosas les hicieron cambiar de opinión. En primer lugar, los soviéticos querían destituir a Hafizullah Amin del poder y planearon un golpe de Estado contra Amin. Querían otorgar plenos poderes al presidente muy débil llamado Nur Muhammad Taraki. Amin se enteró de este golpe, así que llevó a cabo un golpe preventivo y se hizo con todo el poder. Mató al presidente Taraki y se apoderó de todo el poder. Los soviéticos estaban horrorizados por esto porque nunca confiaron en Amin. Él había estudiado en Estados Unidos y, según algunos informes, había tenido contactos con un grupo tapadera de la CIA mientras estaba en Estados Unidos, lo que hizo que los soviéticos fueran muy suspicaces. Por cierto, no hay pruebas de que realmente trabajara para la CIA, pero los soviéticos no lo sabían. Además, Amin empezó a reunirse a espaldas de los soviéticos con diplomáticos estadounidenses, sugiriendo algún tipo de alianza con Estados Unidos. También concedió una entrevista pública a Los Angeles Times en la que dijo que Afganistán intentaría ampliar su base de apoyo, no solo para incluir a un país, sino a muchos países. Y todos, los soviéticos sabían perfectamente lo que eso significaba, por supuesto. Así que estoy seguro de que eso fue un factor muy importante en su invasión. Pero hubo otro factor que acabas de mencionar, y es que Estados Unidos provocó deliberadamente la invasión. La forma en que lo hicieron fue que el 3 de julio de 1969, el presidente Carter firmó lo que se llama una finding de la CIA, una autorización secreta para que la CIA brindara apoyo militar no letal, que creo que significa todo excepto armas y municiones, a los mujahidines por primera vez en secreto. Oficialmente, Estados Unidos no estaba haciendo esto y negaba que estuviera dando ese tipo de apoyo, pero en privado sí lo hacía. Sin embargo, no era un secreto para los soviéticos. Las operaciones encubiertas rara vez son secretas para el país objetivo, y los soviéticos, por supuesto, se enteraron de ello, lo cual supongo era la intención. Y estoy seguro de que la combinación de esas dos variables, la consolidación del poder por parte de Amin, junto con la decisión estadounidense de apoyar a los mujahidines, hizo que los soviéticos se volvieran muy paranoicos. Los estadounidenses estaban pensando en establecer bases en Afganistán o algo similar en sus fronteras. Y fue entonces cuando decidieron invadir, creo. Te daré un poco más de detalles sobre la provocación estadounidense aquí. Antes de hacerlo, solo un poco de cronología. La invasión ocurrió en Nochebuena de 1979, cuando fuerzas de comando soviéticas Spetsnaz fueron transportadas en helicóptero a Kabul. Mataron a Amin. Eso fue una de las primeras cosas que hicieron, matar al jefe del Partido Comunista, subrayando el hecho de que los soviéticos no controlaban la situación en Kabul. Esa es una de las razones por las que invadieron. Luego pusieron en el poder a un afgano mucho más afín a ellos, llamado Babrak Karmal. Y Karmal firmó una autorización para una ocupación soviética a gran escala del país, que duró 9 años. Bien, ahora un poco más de detalles sobre la provocación estadounidense. Como mencionaste, Brzezinski en 1998 concedió una entrevista a la revista francesa Le Nouvel Observateur. Se publicó en francés y más tarde se tradujo.
Yo publiqué una traducción en 2000 en una revista académica y recibió cierta atención. Y lo que esto muestra es que Brzezinski más o menos se jactó no una vez, sino repetidamente, de que provocó deliberadamente la invasión. Lo hizo intencionadamente porque quería involucrar a los soviéticos en lo que él llamaba la trampa afgana. También dijo, en cuanto al motivo, que quería vengarse por Vietnam. Los estadounidenses seguían muy enfadados por haber perdido la guerra de Vietnam, y él culpaba a los soviéticos, que por supuesto apoyaban a los comunistas vietnamitas. Creo que otro motivo que Brzezinski no menciona es que quería un momento tipo Pearl Harbor para asustar a la opinión pública y lograr que apoyara un cambio generalizado en la política exterior hacia una nueva fase de la Guerra Fría, lo cual se consiguió. El gasto militar aumentó. Por cierto, es un mito que el giro hacia una nueva Guerra Fría se produjera bajo Reagan. No ocurrió bajo Reagan, ocurrió bajo Carter, y fue Afganistán lo que dio la justificación para ello. Y Brzezinski presume de haber ayudado a orquestar todo esto, y admite, más o menos, que mintió al público. Recuerdo que en ese momento, los soviéticos dijeron que estaban invadiendo, dijeron, hemos enviado fuerzas a Afganistán para oponernos a la intervención de Estados Unidos y Occidente en el país, y nadie les creyó. Yo no les creí en ese momento, pero era cierto. Estados Unidos estaba interviniendo y mintiendo al público al respecto. Esto ha sido confirmado. La entrevista a Brzezinski ha sido confirmada en varios otros lugares. Más tarde, un historiador británico llamado Jonathan Haslam, de la Universidad de Cambridge, informó en un libro que había cenado con el teniente general William Odom, quien era el principal ayudante militar de Brzezinski en ese momento. Y lo que Odom le dijo, según se cita en su libro, fue que Odom fue el primero en informar a Brzezinski sobre la invasión. Cuando informó a Brzezinski sobre la invasión, lo primero que hizo Brzezinski fue levantar el puño en señal de triunfo y decir, han mordido el anzuelo, han mordido el anzuelo. Ahora, está muy claro lo que eso significa. Así que tienes dos fuentes diferentes apuntando exactamente en la misma dirección, la entrevista en el Nouvel Observateur y las declaraciones del teniente general Odom. Finalmente, Brzezinski, en sus memorias publicadas en 1983, habla de la invasión de Afganistán con cierto grado de satisfacción, señalando que permitió un cambio de política hacia una línea dura que él favorecía. Así que, básicamente, todas estas cosas nos muestran que tenemos múltiples fuentes de información, todas apuntando hacia la provocación. Antes de que intervengas, déjame añadir un punto más. Hay un historiador irlandés llamado Conor Tobin que publicó en Diplomatic History e intentó desacreditar la entrevista de Le Nouvel Observateur, pero el intento de desacreditarla fue muy débil. Señaló que había un error en el título del artículo de Le Nouvel Observateur. Y sí, había un error en el título, pero el problema es que cualquiera que sepa algo de periodismo sabe que el título lo elige el editor en el último momento, y siempre se considera la parte menos fiable de cualquier noticia. Y por cierto, el Nouvel Observateur, para quienes están en el ámbito intelectual francés, es una de las publicaciones más prestigiosas de Francia. Otra cosa que mencionó el profesor Tobin fue que Brzezinski posteriormente se desmarcó de esta entrevista y afirmó o insinuó que había sido mal citado. El problema es que este desmarque de la entrevista ocurrió 14 años después de la misma, y sucedió después de que hubiera recibido críticas considerables por ello, lo que deja dudas sobre si realmente fue un desmarque sincero. Además, el punto crucial es que la entrevista fue en gran medida corroborada por el general Odom. Así que todos los indicios apuntan a que esta entrevista fue bastante auténtica y precisa, y que tenemos pruebas sólidas de provocación aquí. Y de nuevo, la analogía con Ucrania es clara. La invasión de Ucrania por parte de los rusos fue descrita como no provocada. Lo vimos una y otra vez.
Lo escuchamos cientos de veces, literalmente cientos de veces si mirabas en Internet. De hecho, más que cientos de veces, miles o decenas de miles de veces en Internet. Y fue lo mismo en Afganistán. Se calificó de no provocada. Pero ahora sabemos que la invasión de Afganistán fue provocada, al igual que, por supuesto, la invasión de Ucrania. Pero déjame parar y ver si quieres añadir algo. Bueno, no. Recuerdo haber leído esa entrevista y Brzezinski dijo algo así como, ahora podríamos darles a los soviéticos su Vietnam. Y esa era un poco la idea, que los metiéramos, que no pudieran salir y que tuviéramos la oportunidad de desangrarlos poco a poco. Pero para mí, la idea de que los rusos, bueno, en ese momento los soviéticos, lo querían también, era de nuevo muy falsa. Y hay aún más pruebas en ese sentido, de que los soviéticos nunca quisieron invadir Afganistán. Y esto es lo mismo con Ucrania, porque también nos dicen que es un sueño conquistar Ucrania y que una vez que terminen, seguirán adelante. Pero en este memorando de William Burns de 2008, él escribe de manera muy explícita que si llegaran a ver que estalla una guerra civil como resultado de intentar expandir la OTAN, los rusos probablemente usarían la fuerza militar. Pero luego añade algo, que esto es algo que Moscú no quiere hacer, así que incluso está señalando que esto sería a regañadientes. Esto se debe a que verían que el statu quo se ha perdido, y no pueden permitirse las nuevas realidades que se les imponen. Pero la idea de que ellos querían esto, de que esta es una guerra que deseaban, queda claramente demostrado que no es así. Realmente se convierte en un caso de estudio sobre la propaganda política, en mi opinión. Así es. Hay varias cosas aquí. Los paralelismos son muy llamativos. Una de ellas es la idea de que los soviéticos estaban ansiosos por ocupar Afganistán. Algunos decían que lo habían estado planeando durante décadas. Es muy similar a cómo supuestamente los rusos estaban ansiosos por ocupar Ucrania. Y en ambos casos se veía como un trampolín para una agresión posterior. No hay duda. Todas las pruebas que tenemos sobre Ucrania muestran que esto se llevó a cabo con la máxima reticencia. Los rusos pospusieron esta decisión durante años. Y de nuevo, mi opinión personal es que no deberían haber invadido. Deberían haber aceptado el hecho de que Estados Unidos estaba decidido a humillarlos y haber aceptado la humillación como mejor opción que invadir. Pero no cabe duda de que Estados Unidos habría hecho lo mismo en circunstancias similares si, por ejemplo, Drolo Chinestino Statavo Kenziud. Eso está muy claro, y en Afganistán hubo una enorme reticencia a invadir. Los documentos son absolutamente claros al respecto, tanto los estadounidenses como los soviéticos. Hubo una propaganda extensa, fue lo contrario de lo que se afirmaba en ambos casos. Además, podría añadir que no hay ninguna evidencia en los documentos soviéticos de que tuvieran intención de ir más allá de Afganistán. Querían ocupar Afganistán para asegurarse de que no fuera una amenaza en sus fronteras. No había nada sobre ir al Golfo Pérsico, ni nada por el estilo. Eso fue una invención propagandística para justificarlo. Un punto más es que los estadounidenses consideraron públicamente la invasión de Afganistán como un enorme revés estratégico para Occidente, lo que justificaba un gran aumento militar. En privado lo veían como un activo. Era algo bueno. Brzezinski lo dijo en una entrevista. Invitó a los soviéticos a la trampa afgana. Fue una trampa para ellos. Y durante 9 años, por cierto, los estadounidenses hicieron todo lo posible para alargar la guerra en Afganistán y bloquear acuerdos negociados, lo cual es otra similitud con Ucrania, donde Estados Unidos una y otra vez bloqueó acuerdos negociados que podrían haber prevenido o detenido la guerra desde el principio. Así que, otro paralelismo que tengo que enfatizar es el tema de la guerra por poderes. Hasta Afganistán, Estados Unidos estaba mucho más dispuesto a usar fuerzas terrestres regulares estadounidenses. Por supuesto, en Vietnam enviaron 500,000 de soldados regulares a Vietnam. Ahora, Vietnam desacreditó la idea de una guerra terrestre regular.
El público no lo habría tolerado. 58.000 estadounidenses murieron. Muchos más vietnamitas murieron, obviamente, pero en Estados Unidos 58.000 estadounidenses murieron, y eso desacreditó toda la idea de futuras aventuras basadas en soldados estadounidenses regulares en zonas de combate. Así que en su lugar surgió la doctrina de la guerra por poderes, que otros luchen por nosotros. Afganistán fue el primer uso realmente a gran escala de esta técnica. Y por supuesto, estamos viendo que esto también se desarrolla en Ucrania. Es una guerra por poderes. No son estadounidenses los que están muriendo, son ucranianos los que están muriendo. Muy similar a lo que ocurrió en Afganistán. No cabe duda de que Afganistán es en gran medida un modelo de lo que a Estados Unidos le gustaría haber conseguido en Ucrania, aunque en este último caso no haya salido tan bien para los estadounidenses. Es interesante, no es la historia repitiéndose, sino cómo esto se convirtió en una fórmula. Porque también estaba Niall Ferguson. Él entrevistó a todos estos líderes militares y políticos estadounidenses y británicos después de la invasión rusa, y publicó este artículo en Bloomberg en marzo de 2022, donde decía en esencia que todos los líderes británicos y estadounidenses le decían lo mismo, que ahora que los rusos habían sido llevados a Ucrania, el único resultado aceptable era un cambio de régimen en Moscú. Así que esto era una oportunidad, e incluso escribió para desangrar a los rusos. Así que era exactamente el mismo enfoque. Los atraes y luego sí, puedes desangrarlos hasta que derroques al gobierno en Moscú. Y lo que resulta tan llamativo es toda la mentira, no solo por parte de los gobiernos, sino también de los medios de comunicación, porque toda esta información está disponible. Y aún así, todos tienen que repetir el mismo mantra. No, fue sin provocación. Y solo queremos que Rusia se retire de Ucrania, porque esto es lo único. Estamos motivados únicamente por objetivos altruistas. Solo queremos ayudar a los ucranianos. Pero por supuesto, creo que mucho de esto se está desmoronando cuando ves que la mayoría de los ucranianos, por ejemplo, quieren que termine, y los europeos no. Quiero preguntar también sobre otra guerra, a menos que quieras añadir algo sobre Yugoslavia. Hay algo que sí quiero añadir. Quieres cambiar el tema a Yugoslavia, lo entiendo. Durante la década de 1980 hubo esfuerzos para lograr una solución negociada de la guerra. Las Naciones Unidas nombraron a Diego Cordovés, un diplomático ecuatoriano, como representante especial de la ONU para ver si podían encontrar una solución negociada. Y Cordovés publicó sus memorias, y lo que dijo es que bastante pronto, creo que en el 83, antes de Gorbachev, la Unión Soviética se cansó de la guerra, se dieron cuenta de que era un atolladero y querían una forma de retirarse que les permitiera salvar la cara y que no pareciera una derrota. Y Cordovés sentía que su obligación era terminar la guerra lo más rápido posible y ver si podía encontrar esa vía para salvar la cara, porque eso facilitaría la salida soviética. Y dijo que el principal impedimento para esto eran los Estados Unidos, y que públicamente la postura estadounidense era sacar a los soviéticos de Afganistán y armar a los mujahidines con el objetivo de expulsarlos. En privado, lo que decían los funcionarios estadounidenses era que querían mantener la guerra el mayor tiempo posible para desangrar a los soviéticos. Esa era la frase que usaban, para desangrar a los soviéticos y dañar al régimen. Y ya sabes, si cientos de miles de afganos morían por la causa, eso no era un problema porque no eran estadounidenses los que morían. Así que los estadounidenses seguían torpedeando los esfuerzos de negociación, de nuevo apoyando públicamente las negociaciones, pero socavándolas en privado. Y dijo que una de las razones por las que la guerra duró tanto fue por la falta de cooperación de Estados Unidos en las negociaciones. Y solo a finales de los años 80, cuando hubo una reestructuración en la administración Reagan, y algunas de las figuras más intransigentes fueron apartadas, en particular William Casey,
que era el director de la CIA y murió de un tumor cerebral, y otros que estuvieron implicados en escándalos y fueron destituidos durante esos escándalos. Solo entonces se logró un acuerdo negociado. Y ya sabes, la guerra continuó durante casi una década. Desestabilizó Afganistán de forma permanente. El país nunca se ha recuperado de ello. Así que Afganistán pagó un alto precio. Podrías decir que desde el punto de vista de Brzezinski, los estadounidenses ganaron, except por Taserwath. Desestabilizó Afganistán de tal manera que se convirtió en el punto de incubación de Al-Qaeda, lo que llevó a una mayor desestabilización. Provocó otra ocupación por parte de los estadounidenses, casi 20 años en Afganistán, la guerra más larga de la historia estadounidense según algunos. Contribuyó a desencadenar la guerra de Irak. Ayudó a desestabilizar Siria de forma indirecta debido a la guerra contra el terrorismo. De hecho, la guerra en Siria contribuyó a desestabilizar Europa al provocar oleadas de inmigrantes, lo que llevó al Brexit. Así que, década tras década, hubo consecuencias negativas derivadas de la decisión inicial de desestabilizar Afganistán en 1979. Por lo tanto, se podría decir que los estadounidenses perdieron significativamente a causa de esto. Brzezinski pudo haber fantaseado con que Estados Unidos ganó la guerra, pero a largo plazo, Estados Unidos no ganó la guerra. Estados Unidos perdió. Bueno, cambiando a Yugoslavia, pensé que también tenía muchas similitudes con el presente. Y por supuesto uno puede empezar quizá con el sabotaje de la paz. Ahora claro, la guerra yugoslava tuvo, ya sabes, nos centramos principalmente en Bosnia y Kosovo. Podemos ceñirnos al 99, sí, la era de Kosovo. Pero un acontecimiento clave fue en Rambouillet, el acuerdo de paz, que no se alcanzó porque, incluso, recuerdo que hasta Kissinger hizo un comentario, algo así como que estábamos buscando una excusa para bombardear. Así que establecieron unas condiciones a un nivel que sabían que los serbios no podrían aceptar. ¿Pero ves alguna otra similitud entre las guerras yugoslavas y la guerra actual en Ucrania? Hay muchas similitudes, claramente. La importante aquí es que junto con Afganistán, ayudó a legitimar la idea de que la intervención estadounidense y la guerra en general son cosas buenas, que sirven a propósitos humanitarios. En Afganistán ayudó a los valientes combatientes por la libertad muyahidines a expulsar a los invasores soviéticos, lo cual se consideraba algo positivo según la narrativa. En Yugoslavia, primero en Bosnia-Herzegovina y luego en Kosovo, la intervención estadounidense protegió a las minorías étnicas de la persecución y protegió a las mujeres de la violación y el abuso sexual. Más tarde ayudó a derrocar al dictador Slobodan Milošević, lo que se logró en el año 2000. Tuvo todos estos efectos positivos, y esa guerra realmente se consideró como la única vía posible. Otra cosa que es muy importante aquí de nuevo es el menosprecio de las negociaciones en público. En Afganistán esto se hacía en privado, y en Yugoslavia era público. Teníamos una narrativa, y la narrativa era que Milošević era tan malvado. Hay hombres ahí fuera que son tan malvados, con nombres como Milošević, Gaddafi y más tarde Putin, que no se puede negociar con ellos. Negociar con ellos, en primer lugar, es imposible porque son como Hitler. No se podía negociar con Hitler. Estas personas son iguales que Hitler. Pero, más importante aún, negociar con ellos es inmoral porque eso supone comprometerse con el mal. Y cuando te enfrentas al mal, lo que tienes que hacer es derrotarlo militarmente. Comprometerse con el mal es en sí mismo una forma de inmoralidad. Así es como se presentó, y muchos, creo que bien intencionados, aceptaron esta narrativa. Fue muy popular en la izquierda política. Me llamó mucho la atención cómo, primero en Afganistán y luego de manera aún más dramática en Yugoslavia, la izquierda pasó de ser antiguerra y antiintervención a ser pro-guerra y pro-intervención. De hecho, hoy en día la izquierda es mayoritariamente pro-guerra en lo que respecta a Ucrania.
con algunas excepciones. Hay algunas excepciones aquí, pero la mayor parte de la oposición a la guerra en Ucrania proviene de la derecha. Y fue Yugoslavia la que ayudó a moldear la narrativa. La narrativa se volvió muy importante aquí. Y ceñirse a la narrativa se volvió muy importante. Y la narrativa era intervencionista. Mi segundo libro trataba sobre Yugoslavia. Cabe añadir que no disponíamos de documentos desclasificados, como en Afganistán. Aún no estaban disponibles. Utilicé el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que cuenta con una enorme cantidad de testimonios tomados bajo juramento de todas las figuras principales, tanto estadounidenses como yugoslavas, que ofrecieron sus relatos sobre la guerra. Proporcionan una imagen muy completa, o al menos razonablemente completa, de lo que Estados Unidos estaba haciendo allí. Y hay varias cosas que quedan claras, como de nuevo, el sabotaje de las negociaciones. La guerra de Bosnia podría haberse evitado si se hubieran llevado a cabo negociaciones en Lisboa. En este caso, inicialmente lo estaba llevando a cabo la Comunidad Europea, y Estados Unidos saboteó las negociaciones y provocó la guerra. Hubo una guerra de 3 años y medio, con 100.000 muertos, que probablemente fue innecesaria, porque la guerra podría haberse evitado. Se afirmaba que hacer concesiones a los serbios era inaceptable, porque se consideraba que los serbios eran malvados, y no se podían hacer concesiones a los serbios. Así que hubo una guerra de 3 años y medio por eso. Hubo repetidos intentos por parte de la Unión Europea, entonces llamada Comunidad Europea, de poner fin a la guerra antes. La mediación estaba a cargo de David Owen, exministro de Asuntos Exteriores británico. David Owen, former Foreign Minister of Britain. Y en sus memorias, de nuevo, expone que uno de los principales impedimentos para cualquier final negociado de la guerra fue Estados Unidos, que seguía bloqueando sus esfuerzos porque insistía en que solo una victoria militar sería aceptable. Así que en 1995, la OTAN inició una gran campaña aérea dirigida por Estados Unidos. Derrotó militarmente a los serbios, junto con fuerzas terrestres proporcionadas por Croacia. Y solo entonces Estados Unidos estuvo dispuesto a permitir un acuerdo negociado en sus propios términos. El acuerdo negociado era sorprendentemente similar a lo que los europeos habían estado proponiendo durante años y que podría haberse resuelto antes. Pero creo que lo que los estadounidenses querían era algo que justificara a la OTAN y le diera una nueva vida. La OTAN no parecía tener ningún propósito después de la Guerra Fría. Ahora tenía un nuevo propósito. Había conseguido una victoria militar. Ya nadie hablaba de la irrelevancia de la OTAN. Los europeos, durante los años 90, la gente olvida esto, hubo un grado notable de independencia por parte de los europeos, y hubo una iniciativa significativa, liderada por Francia y Alemania, para convertir a la Unión Europea en un actor independiente en las relaciones internacionales, independiente de Estados Unidos, como contrapeso al unilateralismo estadounidense. Y Estados Unidos hizo todo lo posible por bloquear esto. Y fue en Yugoslavia donde lograron este objetivo. Kosovo fue una segunda iteración de esto. De nuevo, hubo negociaciones lideradas por Reino Unido y Francia que buscaban una resolución pacífica de la guerra de Kosovo. Estados Unidos torpedeó esos esfuerzos, lo que llevó a una guerra aérea de 78 días más intensa que la de Bosnia, liderada por la OTAN, que derrotó a los serbios. El acuerdo de paz fue sorprendentemente similar al que Francia y Reino Unido casi habían alcanzado en sus negociaciones. Pero lo que Estados Unidos quería era una victoria militar. Una vez más, socavó los esfuerzos europeos por la independencia y demostró que la OTAN es la única opción posible. Creo que fue después de la guerra de Kosovo cuando Europa renunció por completo a la independencia y decidió, si no puedes con ellos, únete a ellos. Y Francia resolvió que tendría que reincorporarse plenamente al mando militar integrado de la OTAN, del que se había retirado en 1966, y así lo hizo.
Creo que Suecia y Finlandia empezaron a inclinarse hacia el abandono total de su neutralidad. Y así, creo, Europa se encaminó hacia convertirse en un vasallo pleno de Estados Unidos, que es lo que es hoy. Y fue Yugoslavia la que logró eso. Además, Yugoslavia también dio muy buena fama a la guerra. La izquierda política después de esto en su mayoría empezó a amar la guerra y abandonó su antiintervencionismo. Déjame ver si quieres hacer algún comentario al respecto, Glenn. Let me see if you want to interject any comment there, Glenn. Well, just that it was a nice introduction. Bueno, simplemente fue una buena introducción, las guerras yugoslavas, a la era de la hegemonía liberal. Como dijiste, la derecha política, al menos con los neoconservadores, buscaba la hegemonía, mientras que la izquierda política intentaba defender el liberalismo y el humanitarismo. Y así, en estas guerras, se unieron de la mano en apoyo de las guerras justas. Y sí, para mí, una de las razones por las que éstas se consideraban guerras justas era también la suposición de que realmente estábamos del lado de la gente. Me parecía fascinante, porque ya no estamos en guerra con países, estamos en guerra con malos líderes. Exacto. Lo viste con Milosevic. Simplemente estamos luchando contra Milosevic. You saw this with Milosevic. We're just fighting Milosevic, and then we're just fighting Saddam Hussein, just Gaddafi. Now, we're Y talking entonces about solo estamos luchando contra Saddam Hussein, solo Gaddafi. Ahora, ya sabes, estamos hablando de luchar contra Putin. Quiero decir, estoy pensando, si toda esta explicación de las guerras, así es como le explicarías un conflicto a un niño pequeño. Sería, bueno, verás, aquí la razón por la que tenemos un conflicto es porque hay un hombre malo allí. Si quitamos al hombre malo, entonces habrá paz. Y además todos nos lo agradecerán, incluso las personas contra las que luchamos. Y este tipo de radicalismo ahora ha sido aceptado por todos. Y es un poco extraño, porque despojas a cada conflicto de intereses nacionales en competencia, los despojas de toda complejidad y terminas con esta idea de buenos contra malos. Estamos aquí simplemente para luchar por la libertad y los derechos, y allí está ese hombre, realmente, realmente malo. Y, bueno, de nuevo, conectándolo con la guerra actual en Ucrania, es lo mismo. Seguimos hablando de Putin. Pero ya sabes, hay un país, Rusia. No tenemos un problema con Putin, tenemos un problema con Rusia. Rusia, no creo que haya otro líder que actuaría de manera diferente a como lo hace Putin ahora. Pero de alguna manera, nos vemos obligados a referirnos solo a un individuo, un Putin muy demonizado. Y una vez que haces esto, no hay referencia al interés nacional. No está representando a su país. Ya sabes, es un matón de la KGB y te centras en su personalidad. Y ese es el alcance del análisis. Sí, se simplifica a un nivel increíble. It dumbs down to an incredible level. I think that you hit on something very important, which is Creo que has dado en el clavo con algo muy importante, que es la personalización del conflicto y la atribución de todos los problemas a hombres malvados concretos. De nuevo, como decías, en la forma en que se le hablaría a un niño pequeño, pienso en un cómic, quizá en los cómics que leía cuando tenía 8 años, ese tipo de cosas. Y es sorprendente que personas educadas caigan en este tipo de narrativa, pero evidentemente lo hacen. Y esto es algo que quiero señalar en contraste. Lo poco sofisticado que es en comparación con lo que tenemos durante la Guerra Fría. this is far less sophisticated than what we had during the Cold War. In the Cold War, you had all sorts of Durante la Guerra Fría, por supuesto, había todo tipo de propaganda absurda contra el comunismo, la Unión Soviética, Joseph McCarthy o J. Edgar Hoover, quiero decir, todo tipo de afirmaciones ridículas. Sin embargo, nunca hubo realmente nadie que dijera que estábamos en guerra con Joseph Stalin. No era Stalin, era el comunismo. El nivel de análisis era mucho más sofisticado durante la Guerra Fría que lo que estamos viendo ahora. Y es notable cómo al final de la Guerra Fría, lo que sí surgió fue esta idea de nuevo de los hombres malvados, la teoría del gran hombre en la historia. Volviendo, algunos de estos hombres realmente eran malos. Milosevic fue sin duda un actor muy negativo. Gaddafi era malo. Sinceramente, Putin no me gusta mucho. Es una figura autoritaria. Putin, honestly. He's an authoritarian figure. I don't much like authoritarianism, but the idea No me gusta mucho el autoritarismo.
Pero la idea de que todos los problemas provienen de hombres malvados es una simplificación del análisis que resulta embarazoso escuchar. Sin embargo, existe esa visión, y es muy popular y sorprendentemente difícil de contrarrestar. Otra característica que existía, creo, es la evolución de una ideología neoconservadora, que realmente fue una ideología muy clara desarrollada durante los años 70 por intelectuales bastante sofisticados, muchos de ellos con formación académica, que reaccionaban contra lo que veían como debilidad tras Vietnam y querían situar a Estados Unidos en una posición de militarismo sin restricciones. Creo que el modelo que tenían era Israel. Israel básicamente utiliza la fuerza sin pedir disculpas. Ataca, no se defiende. Y creo que a los neoconservadores realmente les gustaba la idea de la guerra ofensiva, no la defensiva. E Israel, no completamente, pero en su mayoría, desprecia las negociaciones. Israel confía en la fuerza, y Estados Unidos también debería confiar en la fuerza. Hacer de Israel un modelo de lo que debería ser Estados Unidos. Creo que esa fue una idea neoconservadora desde el principio. John Mearsheimer sostiene que el lobby israelí es responsable de esto, y no hay duda. Ha coescrito un excelente libro sobre el lobby israelí. Eso es parte del panorama, pero creo que la otra parte es que el lobby israelí esencialmente se ha convertido en el gobierno de Estados Unidos. Los neoconservadores se volvieron cada vez más influyentes en el gobierno estadounidense, y esa es la idea israelí en el gobierno de Estados Unidos, se podría decir. Y ese era su modelo. Esto fue gradualmente. Afganistán fue el primer caso de prueba para el neoconservadurismo, utilizando la victoria total básicamente como objetivo, despreciando las negociaciones, provocando la guerra, mintiendo al público al respecto. Todas estas cosas se hicieron de manera muy consciente y cínica. Brzezinski estaba muy en el campo neoconservador, y ahora lo estamos viendo de nuevo. Se ha repetido una y otra vez. La guerra contra el terrorismo, lo vimos en el derrocamiento de Gaddafi. Es muy influyente en ambos partidos. Lo que estamos viendo aquí, creo, es una ideología que es intrínsecamente hostil a toda la idea de negociaciones y que se basa en la victoria total mediante la fuerza militar. Y eso, por supuesto, es lo que quieren lograr en Ucrania. El único problema para ellos es que lograrlo en Ucrania es imposible. De nuevo, creo que la palabra clave es propaganda política, porque en la propaganda, el objetivo principal, especialmente en la propaganda de guerra, es vender las guerras como virtuosas. Esto es claramente el caso también con Ucrania. Lo que me resultó interesante en la guerra de 1999 contra Yugoslavia fue que, al menos desde mi perspectiva, esto también fue lo que empezó a romper el derecho internacional al establecer una alternativa. Porque fue en esta guerra donde se argumentó que sí, la guerra no era legal porque no tenía un mandato de la ONU, pero era legítima. Y para mí, esto fue muy peligroso porque se separa la legitimidad. Y uno siempre puede preguntar, bueno, ¿qué lo hizo legítimo? Si no es legal, ¿cuál es la otra fuente de legitimidad? Bueno, fue en apoyo de los valores democráticos liberales. Y entonces, ya sabes, esto se convirtió en una cláusula de exención, cuando se te permite dejar de lado el derecho internacional. Bueno, ¿se les permite esto a los chinos, rusos, iraníes? No, porque no tienen las credenciales democráticas liberales. Así que se creó un sistema dual en el que Occidente tenía una especie de prerrogativa para violar el derecho internacional, porque podemos decir, bueno, tenemos una justificación alternativa, una que solo está reservada para nosotros. Así que ahora, después de esto, acabas en situaciones como la de Kosovo en 2008, donde reconocemos su independencia. Y podemos decir, ya sabes, que es un caso único. Tenemos derecho a dejar de lado el derecho internacional. Pero cuando los rusos usan la misma excusa en 2014, se rechaza. Los rusos tampoco podían alegar el humanitarismo como excusa para intervenir en Donbass, por ejemplo.
Así que sí, creo que para mí en 1999 esto se convirtió en un momento clave que empezó, supongo, a deshacer todo el concepto de tener reglas comunes. I guess unravel the whole concept of having common rules. You know, the British historian E.H. Carr said back in the 1930s. Sabes, el historiador británico E.H. Carr dijo en los años 30 que las grandes potencias siempre sienten que tienen el derecho de definir la moralidad y siempre ven un propósito moral en su afirmación de poder. Eso es algo normal. Por ejemplo, Gran Bretaña tenía la carga del hombre blanco. No conquistaron la mitad del mundo por interés propio. Lo hicieron por altruismo. Francia tenía la misión civilizadora. Lo mismo. Esta es una justificación muy común para el uso de la fuerza por parte de las grandes potencias. Lo que resulta muy interesante, sin embargo, es cómo en privado existía un cinismo más o menos abierto al respecto. Una ilustración de esto se dio en 1999, cuando Estados Unidos se preparaba para la guerra en Kosovo y quería que los británicos se sumaran. Y de nuevo, incluso Gran Bretaña era mucho más independiente en aquellos días de lo que es hoy. Y el ministro de Asuntos Exteriores británico, Cook, le dijo a Madeleine Albright, la secretaria de Estado, que los británicos eran bastante cautelosos con esta idea, ya que no obtendrían la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Dijo, nuestros abogados creen que eso sería ilegal. Y Albright respondió, bueno, ¿por qué no consiguen nuevos abogados? Eso es lo que haríamos nosotros, dando a entender que a Estados Unidos no le importaba el derecho internacional. No era más que una simple molestia, una trivialidad que podía ignorarse. Una pregunta sobre la base moral de esto. Se utilizó un lenguaje muy moralista, pero ¿realmente era moral torpedear las negociaciones y comenzar una guerra innecesaria, provocando la muerte de personas, miles en Kosovo y decenas de miles en Bosnia, cuando probablemente las negociaciones habrían resuelto el problema sin guerra? Eso es realmente una base moral. Parecería muy poco probable. Pero sin embargo, de nuevo, lo que resulta muy llamativo aquí es que a Estados Unidos no le gusta la rendición de cuentas. Verás, si tienes que pasar por las Naciones Unidas, ahí hay rendición de cuentas. Si tienes que respetar el derecho internacional, hay rendición de cuentas. Pero a Estados Unidos no le gusta la rendición de cuentas, lo cual es natural después de todo. Si tienes poder, tienes todas las razones para querer prescindir de la rendición de cuentas. A nadie le gusta rendir cuentas después de todo. Y eso te da la capacidad, si tienes poder, de simplemente hacer lo que quieras. Y esa es la posición de Estados Unidos, que deberíamos poder hacer lo que queramos. Y nosotros mismos lo definimos como moral porque tenemos poder. En efecto, eso es ciertamente lo que hizo Estados Unidos en Yugoslavia, y eso es lo que está haciendo ahora en Ucrania. Well, this is a problem with international law, the whole principle. Bueno, este es un problema con el derecho internacional. Todo el principio, al menos según la Carta de la ONU, desde una perspectiva más realista en términos políticos, es que debe haber una restricción mutua para que el derecho internacional funcione. Porque el derecho internacional implica renunciar a algunas de tus propias opciones de política exterior a cambio de reciprocidad y, por tanto, previsibilidad. Pero si nadie puede imponerte límites, pero tú sí puedes limitar a otros, ¿por qué aceptarías el derecho internacional basado en el principio de restricción mutua? Por eso era común esperar, bajo órdenes hegemónicas, que el derecho internacional y las normas se modificaran hacia un sistema en el que, de nuevo, las restricciones se mantuvieran para los demás, pero se redujeran para uno mismo. Creo que esto es lo que se observa con el llamado orden internacional liberal, o el orden internacional basado en reglas, en el que puedes elegir qué principios seguir. Por eso creo que en los años 90 empezamos a introducir todos estos nuevos conceptos: la promoción de la democracia, el intervencionismo humanitario y la guerra global contra el terrorismo. Todas estas cosas tenían un mismo denominador común, que es que la soberanía se reduce para los demás, pero no para nosotros. Y creo que este va a ser uno de los ajustes más difíciles en el orden multipolar,
volver atrás y reconocer que las restricciones que se imponen a otros también deben imponerse a nosotros. Y no van a ser unos años fáciles. Antes de terminar, ¿tienes alguna otra reflexión sobre cómo Afganistán o Yugoslavia pueden relacionarse con la situación actual? Yugoslavia can link up to the current one. It's something that my whole career I've been. Algo que me ha fascinado a lo largo de toda mi carrera es el auge de una izquierda pro-guerra, que es de donde yo vengo. Where I come from. En los años 70, durante y después de la guerra de Vietnam, durante un periodo prolongado, la izquierda era muy antiintervencionista. Había una división muy clara entre la izquierda y la derecha en política exterior. La derecha era intervencionista y militarista, mientras que la izquierda era, en su mayoría, antiintervencionista y antimilitarista. Era una diferencia muy marcada. Pero esto empezó a desmoronarse en Afganistán y realmente se rompió en los años 90 durante Yugoslavia. Empezaron a aparecer los llamados intervencionistas liberales, que son esencialmente lo mismo que los neoconservadores, pero en la izquierda política. Cuando hablo de la izquierda, me refiero a la izquierda tradicional, el Partido Demócrata, el Partido Socialista en Francia, los socialdemócratas en Alemania, pero también a la izquierda activista. Personas aún más a la izquierda empezaron a hablar en términos positivos sobre el intervencionismo como algo bueno, como muchos de ellos hacen ahora en Ucrania. As many of them do now in Ukraine. And so you really had a transformation. Así que realmente hubo una transformación. La izquierda había sido, al menos públicamente, un cierto freno en el debate público sobre la idea de un militarismo básicamente sin restricciones. Y esa contención desapareció porque la izquierda se convirtió en una hinchada a favor de la intervención. No intervenimos lo suficiente. Deberíamos intervenir más, decían muchos de ellos. Muchos en la izquierda decían que deberíamos haber intervenido en Darfur, que deberíamos haber intervenido en Ruanda, que deberíamos haber hecho más intervenciones. Así que creo que la estructura narrativa de cómo se vendieron estas guerras al público transformó el debate político de una manera que no tenía vuelta atrás. Y sigue muy presente hoy en día. Sí, ahora esto es, de nuevo, en el pasado. La izquierda política solía argumentar que la paz era la ausencia de guerra, es decir, buscar soluciones no violentas a los conflictos, o la diplomacia, todo eso. Hoy en día, parece que todavía se consideran parte de un movimiento pacifista, pero en cambio, sin querer simplificar demasiado, ahora la paz depende esencialmente de bombardear a los malos, ¿no? Y esperan que, eliminándolos, están logrando la paz. Así que de nuevo, también se han visto arrastrados a esta narrativa de la guerra justa. Lo veo también con la guerra de Ucrania. Consideran profundamente inmoral no enviar armas a una zona de conflicto. Se vuelve profundamente inmoral legitimar al oponente, ya sabes, hablando con él. Me parece interesante cómo el movimiento pacifista en general ha sido capturado hasta el punto de que la gente ahora cree que la paz consiste simplemente en enviar más armas y derrotar al mal. Un lenguaje moralmente autosuficiente es la visión izquierda sobre la política exterior. Esa es autosuficiencia moral, pero no justificación en sí misma. Oh sí, profesor Gibbs, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que pueda volver otra vez. Aria, gracias.